Breve historia de los libros que han escrito mi vida. Mi bebé me mira. ¿Qué hace mamá tan quieta, con la vista clavada en ese objeto que se abren cientos de alas? Reflejada en sus ojos me descubro y me digo que la lectura es un ritual extraordinario, un susurro íntimo, el cuerpo casi inmóvil, en reposo, mientras la mente pasea, galopa, bucea en lugares y tiempos, emociones, aventuras y reflexiones, en palabras que hace suyas y que la transportan por el abanico infinito de la vida. Por eso, quien ama los libros sueña mucho y necesita poco. Un libro, una taza de café, un amor. Leer es una experiencia tan simple como observar y descifrar letras que se convierten en palabras, que se convierten en imágenes, que construyen historias. Es una experiencia tan compleja como escuchar una voz interna, la nuestra, la del autor, la de los personajes, todas transformadas en una, y seguir esa voz incansables por los senderos de un laberinto. Soñar con los ojos abiertos. Mi relación con los libros se ha transformado con los años, pero es tan antigua como mi memoria. Desde el principio fui intuitiva, excesiva. Mientras leo me olvido de todo lo que me rodea, incluyendo las personas reales. Es como si cayera en un árbol hueco, sin fondo, devorada por el universo del libro, del cual finalmente emerjo trastornada y transformada. Mi relación conmigo misma y mi mirada sobre los otros. En épocas turbulentas, cuando mi vida personal o la vida social o política a mi alrededor parecen un torbellino confuso y precipitado, cuando todo va demasiado rápido y las opiniones se vuelven arbitrarias y fanáticas, busco en los libros sabiduría, humanismo, permanencia. A los 25 años me casé con un alemán y abandoné el Ecuador por una vida en Alemania. Llegué en el día más corto del año, el más oscuro, 21 de diciembre. Fue un invierno atroz, estaba embarazada y sola. El ruso tiene una palabra increíblemente precisa para el extranjero que no habla la lengua local: amordazado. Así me sentía yo en mis primeros meses y años en Alemania, no simplemente sola, sino obligada a callar, a dejar de ser. Así pues, bajé del avión sin saber una palabra de alemán, y en mi maleta no traía más que un puñado de libros en español e inglés. Imaginaba cándidamente que aquí en Leipzig, ciudad del libro y de la música, empezaría una nueva vida. Qué inocente fui al pensar que quemaría las naves, que olvidaría para empezar de cero. Víctima de esta lógica, había regalado casi todos mis libros al partir, los pocos que había adquirido con el mínimo presupuesto de mi época universitaria. Pensaba que pronto estaría leyendo a Kafka, Eta Hoffmann y Günter Grass en original, que construiría mi propia biblioteca y que ella me revelaría finalmente quién soy. ¿Quién era yo si en mi arrogante disfraz de estudiante de literatura? ¿Qué le gustaba leer ya adulta a esa niña traumada por sangrientas vidas de santas y niños virtuosos, a esa niña acostumbrada a vivir entre la mentira y la culpa? Al año del matrimonio abandoné a mi marido. Cuando mi niña todavía no podía ni caminar, y me fui a vivir con un hombre del cual me enamoré hablando de libros, un traductor estadounidense que tenía la biblioteca más hermosa que había visto en mi vida. Recuerdo la primera vez que lo visité en su casa, su escritorio de madera oscura y antigua, cálidamente iluminado por una de esas lámparas cuya luz es capaz de hacernos compañía durante largas noches y madrugadas. Y libros, interminables filas de libros y más libros organizados con la delicadeza y decisión de quien los ha hecho suyos. No desearás la biblioteca de tu prójimo. Tendría que ser un mandamiento para los bibliófilos. Pero no serviría ni hubiera servido de nada, porque lo cierto es que desafiamos todas las reglas. Lo quemamos todo, invocamos la tormenta, y tras años de vagar entre los restos del naufragio por fin hallamos un hogar.
Hoy vivimos juntos y dormimos al pie de su biblioteca y de la mía, y aún así no hay nada austero en nuestra forma de vida. Nuestros libros viven en una orgía perpetua, multiplicándose semana a semana mientras se expande el universo. Habitamos en el exuberante reino de la imaginación. Bien decía Novalis, debemos romantizar el mundo, reconocer lo extraordinario en lo ordinario, vivir asombrados y deslumbrados por lo común. Desde que aprendí a leer no he parado de hacerlo, y sería natural que mi biblioteca fuese tan grande como mi pasión, pero desheredada, por destino y decisión propia, migrante y débilmente apegada a los objetos materiales, a mis 36 años no poseo más que 2 muebles de libros propios, altos, eso sí, repletos, en doble fila. Libros que me han seguido en mis constantes mudanzas, 6 apartamentos de alquiler en 10 años. Creo que han pasado más tiempo siendo empacados y desempacados, viajando, que en el soso aburrimiento del orden, como diría Walter Benjamin, sometidos al tedio de su lugar fijo en el mundo. E incluso ya reorganizados en mis estanterías, mis libros cambian de lugar una y otra vez. Hay profesores o gente profesoril que cree que puede decirte cosas como este libro es indispensable, tienes que leerlo. Hay misioneros infiltrados, periodistas que no leen, académicos mediocres que creen que pueden pararse en el púlpito de la superioridad moral y predicar, ese libro no has de leer, lo ha escrito un ser impuro. Pues mi biblioteca es justamente el resultado de un esfuerzo por resistirme a las imposiciones de la academia y las tendencias. En mi biblioteca viven solo libros que significan algo para mí, aunque no me dé prestigio hablar de ellos. Guardo algunos tesoros en mi biblioteca. Una primera edición de Estatua de Aire de mi poeta favorito, Gonzalo Escudero. El diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española, 12ª edición de 1884, con una dedicatoria de febrero del 2005. Margarita María. Este diccionario ha permanecido en manos de la familia desde 1884, cuando vivían mis abuelos y el general Salazar era miembro de la Academia Ecuatoriana con brillantes personalidades nacionales. Consérvelo y utilícelo siempre para sus buenos estudios e investigaciones. Acuérdese siempre de su abuelo. Ese enorme diccionario desvencijado, con manchas de pintura y un misterioso halo negro, el tiempo, el fuego, el libro de mi lengua y mis ancestros, ha aprendido a convivir piel con el Faust de Goethe, en alemán, mi segunda lengua adoptiva luego del inglés. 2 tomos, forrados de tela color vino, con comentarios de Rudolf Steiner, regalo de mi primer marido que me recuerda porque un día me enamoré de él. Pero nuestras bibliotecas son más que una acumulación más o menos ordenada de libros con los cuales nos hemos encontrado por la vida. Yo creo que nada es casualidad, que nuestras vidas, encuentros y desencuentros, senderos y obstáculos, están escritas en un lenguaje al que un alma despierta aprende a interpretar. Así como al abrir un libro en japonés somos incapaces de entender su significado, pero allí está, nadie lo pone en duda. La lengua mística en que se van escribiendo nuestras vidas es una que podemos aprender a descifrar gracias al arte, desde la imaginación, la intuición y el presagio. Y todas esas novelas, cuentos, poemas, biografías y ensayos escritos como un intento de entender el alma humana son luces que nos iluminan en esa búsqueda infinita. Yo quisiera morir con la voz de mis hijas contándome historias que me hagan reír, leyéndome las memorias de Adriano y uno a uno, suavemente, algunos poemas de Gonzalo Escudero que marcaré con asteriscos de estrellas. Por eso guardo estos libros en mi biblioteca, porque eso es lo que significan los libros en mi vida, el comienzo y el fin, lo que fluye y confluye, todo.